conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ahora, recordemos que el Salmo 18 viene de un contexto particular. Si miramos el comienzo del Salmo, verán que viene en un momento cuando David está profundamente agradecido a Dios. Él mira atrás y se da cuenta que Dios lo ha salvado de todos sus enemigos. Empezando con Saúl. Sacó los años Saúl persiguiendo a David indefenso, Saúl con todo el ejército de Israel. ¿Quién pensaría que un individuo podía salvarse de todo un ejército? Pero Dios lo guardó. Y luego de los filisteos y uno y otro enemigo. Y al final, cerca del fin de su vida, David compone este salmo y agradece a Dios por su cuidado y su protección. Pero surge una pregunta: ¿por qué lo protegió Dios? ¿Por qué lo guardó de tantos peligros? Y esta es una pregunta importante para nosotros, porque hoy en día también enfrentamos toda clase de dificultades, luchas, problemas espirituales y materiales también, el mundo en que vivimos con tanta inseguridad. ¿Cómo podemos estar confiados que Dios sí nos va a cuidar? Sabemos que Él tiene el poder para hacerlo, pero lo hará. ¿Dónde está nuestra confianza? Bueno, vamos a ver dónde está la confianza de David, porque lo explica aquí. En primer lugar, nota el versículo 22. David dice: Dios me ha guardado, porque su palabra siempre estaba delante de mí. Versículo 22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. En otras palabras, David no era un hombre perfecto para nada, pero su anhelo era andar en los caminos del Señor. Y desde joven, él había escuchado la ley de Dios en el santuario. Él había memorizado parte de la Biblia, del Antiguo Testamento obviamente, y él pasaba tiempo meditando, reflexionando, desde los días que era pastor de ovejas nomás. Y David aprendió a conducir su vida, poniendo delante de él la palabra de Dios. Todo lo que él hacía, todo lo que él pensaba, primero lo pasaba por el filtro de la palabra de Dios. Y al fin de su vida, David puede decir: Dios me ha guardado por esta primera característica que yo aprendí como joven a hacer, a poner delante de mí siempre la palabra de Dios. Así que esta noche, para pensar, ¿no es cierto? Somos así. Somos personas que tenemos siempre delante de nosotros, en cada decisión que vamos a tomar, que el criterio es: ¿qué dice la Biblia? ¿O será que tomamos toda clase de decisión y solo cuando las cosas andan mal, recién, ¿qué dirá la Biblia? Aprendamos, hermanos, si queremos disfrutar la protección de Dios, hay un precio que pagar. Y el precio es tener su palabra siempre delante de nosotros. Y quiero que noten la palabra todos en versículo 22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de él. En otras palabras,
tenía delante de él todo el Antiguo Testamento. De Génesis, bueno, iba a decir hasta Malaquías, pero David no tenía Malaquías en su vida. Todo lo que estaba escrito hasta su tiempo. Y algunos dirán, bueno, para David más fácil, ¿no? Porque había menos libros. Nosotros tenemos 66 libros. Lo triste como pastor es reconocer que hay muchos en la iglesia que todavía no han leído toda la Biblia. Una persona me compartió ayer que nunca había leído Santiago. Y es una persona que tiene años en la vida cristiana, en cierta manera. Pero qué increíble, nunca había leído Santiago. Ahora cada uno sabe cómo estamos delante de Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos una ventaja que David no tenía. Tú tienes en tu mano todas las escrituras. David no tenía eso. Están en rollos. Y David no andaba con sus rollos. Él solo escuchaba y memorizaba. Para colmo, ahora tenemos el celular. Así que no hay excusa por no haber leído toda la Biblia. ¿Quieres que Dios te guarde y te cuide la vida? Asegúrate lo más antes posible que has leído toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. No hay ninguna parte de la Biblia que no hayas leído. David dice, todos sus juicios estaban delante de mí. Pero en segundo lugar, David nos presenta aquí otro desafío. David dice que no solo tenía esa palabra delante de mí, sino que guardé esa palabra. Nota el versículo 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Versículo 23. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Así que David no solo estaba contento con conocer las Escrituras y tenerlas delante de él en su mente, él se preguntaba de vez en cuando, ¿he guardado la ley de Dios hoy? ¿Estoy guardando toda la ley de Dios? Los puritanos tenían esta práctica de al fin del día preguntarse, ¿guardé la palabra de Dios hoy? ¿En qué manera? Hoy quizás no he guardado. En algún momento de debilidad no guardé la ley de Dios. Una buena disciplina, ¿no es cierto? Al fin del día hacer una breve remembranza de ese día. Dejar que el Espíritu Santo nos hable. No que seamos perfectos, pero anhelamos, ¿no es cierto?, como creyentes, guardar la ley de Dios. Y si queremos que nos guarde y proteja, nosotros también tenemos que guardar la ley del Señor. Pero hay algo más todavía aquí. David no solo tenía esa ley delante de él, no solo guardaba la ley de Dios, sino que en tercer lugar no se apartaba de esa ley. Nunca conscientemente decidió apartarse de la palabra de Dios. Mire el versículo 21, la segunda línea. No me aparté impíamente de mi Dios. Porque sería un acto de un impío, sabiendo la palabra de Dios, decidir apartarme de esa palabra. Eso sería un acto de impiedad. Y David dice, no me aparté impíamente de Dios. Y versículo 22, no me he apartado de sus estatutos. Recalco, David no está diciendo que él es perfecto y que nunca comete pecado. Pero David está abriendo su corazón y dándonos a entender cuál era su motivación en la vida, el carácter general de su vida. Tener la palabra de Dios delante de él, guardar esa palabra día tras día y no apartarse impíamente
de la palabra de Dios. Hay que preguntarnos, ¿es fácil hacer eso? No, no es fácil, ¿cierto? En este mundo que se aparta tanto de Dios, no es nada fácil guardarnos en la ley de Dios. Con tantas tentaciones y tantos impulsos y motivaciones de este mundo malo, qué difícil es tener la palabra de Dios delante, guardarla y nunca apartarnos de ella. No es fácil. Nunca ha sido fácil. Y necesitamos la ayuda del Señor para hacerlo. Pero aquí está la base de la confianza de David. Porque note el versículo 21, la palabra ¿por qué? Aquí está la explicación. Así que siga la secuencia de pensamiento de David, versículo 20. Note lo que dice el versículo 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Por qué? Por estas tres cosas. Porque puso la palabra de Dios delante de él, porque guardó la palabra y no se apartó de la palabra. Y versículo 24 recalca ese pensamiento. Por lo cual, esta es la razón por la cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. La salvación no se gana por obras. La salvación no se gana guardando la ley de Dios. Pero la bendición de Dios y el cuidado de Dios en nuestra vida eterna está directamente relacionada con nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Así que recibamos esta noche esta palabra del Señor, este desafío de tener delante de nosotros las Escrituras, de siempre tratar de guardarlas y nunca apartarnos a propósito de la palabra de Dios. Y si hacemos eso, seguramente se va a cumplir en nuestras vidas también. Dios nos guardará de todo mal y nos protegerá de nuestros enemigos. Como dice el Salmo 1, ¿cierto? El Salmo 1. David, el salmista, empieza diciendo: bienaventurado el hombre que no se mezcla con pecadores, etc. Dice: sino en la ley de Jehová está su delicia, y medita en esta ley de día y de noche, y por lo tanto todo lo que hace prosperará. Vive bajo la bendición de Dios. Y hermanos, Dios nos ama mucho, quiere bendecirnos, pero aquí está esta condición espiritual que tenemos que procurar con ello el Señor poder cumplir. ¿Ok? Así que dedico esa palabra como pensamiento esta noche. Vamos a pasar al último bloque de oración ahora.